¿Está listo conmigo? Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Sé que por ahí en nuestras pantallas ya está muy probablemente. Yo quiero darle lectura en esta ocasión en la Nueva Traducción Viviente, aunque usted a lo mejor trae otra, la Reina Valera 60, que es la que más cotidianamente utilizamos, pero me gustó esta traducción de las Escrituras porque habla de una manera tan simple en el término de las palabras que nos permite tener un poquito de mayor claridad al mensaje de lo que el Señor quiere hablarnos. ¿Está listo? Diga amén. Amén. Dígale a su vecino, Dios va a hablarnos hoy. Aleluya. Dice la Escritura: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que desea Dios. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Qué poderosa palabra, ¿no? Esta. ¿La tiene? ¿Sí? ¿La pudo leer? No sé si nuestra pantalla nos está ayudando, tenemos a veces ahí dificultad, pero sí, si no, usted trae Biblia. ¿Cuántos cristianos traen Biblia? Bueno, perfecto. ¿Pudo leerla? Yo sé que la leyó en la Reina Valera, pero esta porción de la Escritura, en esta traducción, es muy sencillo de poder comprenderlo. Ahora yo quiero comenzar este mensaje haciéndole dos preguntas. La primera: ¿cuándo fue la última vez que usted se miró al espejo? ¿Cuándo fue? Seguramente usted se mira al espejo todos los días. Y seguramente hoy temprano, mientras usted estaba disponiéndose para venir a la casa del Señor, como está ahora, usted se miró al espejo, ¿verdad? Para arreglarse, decían allá en mi pueblo, para acicalarse, ¿no? Para mejorarnos. Y bueno, la mayoría de nosotros nos miramos al espejo, si no es que todas las personas diariamente, incluso hasta varias veces, ¿sí o no? De repente le damos hasta una ojeada a todo lo que pudiera funcionarnos como espejo. Si pasamos cerca de una vitrina que tiene cierta luminosidad, ahí nos andamos viendo y acomodando, ¿no? A ver si no andamos tan mal, ¿no? Y de repente usamos hasta la pantallita del celular para darnos cuenta si andamos peinados o no. Pero la segunda pregunta que yo tengo para comenzar este mensaje, que le he titulado El espejo transformador de Dios, es: ¿por qué es que usted y yo nos miramos al espejo? ¿Por qué es que nos miramos? Bueno, yo ya le di algunas razones. Y en realidad es que usted y yo lo utilizamos para poder evaluar nuestro aspecto. Y después de que lo hemos evaluado, le hemos echado una miradita, entonces usted y yo hacemos algo al respecto de acuerdo a lo que veamos. Si estamos un poquito despeinados, pues nos acomodamos. Si se nos corrió las señoras el maquillaje, pues ahí nos estamos dando una ayudadita, ¿no? Pero en realidad para eso utilizamos el espejo, para poder nosotros mirar cómo está nuestro aspecto. Sin embargo, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo. Lo hemos leído en este pasaje, cuando dice en este versículo: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es.
Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, como usted y yo la conocemos, este maravilloso libro que contiene la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, es un espejo que nos trae una revelación espiritual. Este espejo no nos lleva a que usted y yo miremos el exterior, no nos mira que usted y yo podamos ver solamente reflejado nuestro aspecto exterior, sino que este espejo nos lleva a que usted y yo nos miremos exactamente cómo somos por dentro. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que este espejo no nos lleva a que usted y yo nos miremos en el exterior, pero sí es un espejo capaz de poder sacar a flote el que usted y yo podamos evaluarnos interiormente. Por eso es que muchas veces esta es una de las razones por las cuales a algunas personas no les gusta leer la palabra, no les gusta leer la Biblia, porque tienen miedo de mirarse en este espejo de la palabra de Dios y verse exactamente tal y como son. Ahora, este pasaje que hemos leído de Santiago capítulo 1 versículo 19 al 25 está describiéndonos, Santiago, la operación de la palabra de Dios, así como un espejo de revelación espiritual. Pero mire qué poderoso, porque este espejo tiene dos condiciones básicas para que la palabra de Dios pueda producir no solamente el que exponga a nuestro interior, sino que también pueda tener un efecto de transformación en nosotros. Y lo leímos en este pasaje. El versículo 21 nos dice que usted y yo necesitamos recibir la palabra de Dios, mirarnos hasta cierto punto en el espejo de Dios, y lo debemos de hacer, recibirla con mansedumbre, es decir, con una actitud apropiada del corazón y de nuestra mente. Dígale a su vecino, tenemos que vernos en el espejo de Dios con una actitud correcta. Porque muchas veces usted y yo, cuando queremos mirarnos y leemos la escritura, no estamos con tan buena actitud. Es más, cuando la estamos recibiendo a veces que se nos está siendo predicada, como en este momento, de repente usted y yo estamos en una actitud, pudiera ser, o algunas personas me han contado, quizás no aquí, pero en otro lugar, que estamos con una actitud de a ver si me convencen, ¿no? De esas de las de a ver que si me convence el predicador, a ver si Dios me convence con lo que está diciendo. Pero la segunda condición para que esta palabra de Dios pueda producir en nuestra vida transformación tiene que ver con que usted y yo tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es decir, que usted y yo tenemos que ponerla, diga conmigo, inmediatamente. Vuélvanselo a decir a su vecina, pero así dígale, inmediatamente. Hágaselo, inmediatamente. Como cuando nuestros papás nos dan una orden, ¿no? Y ahorita, ¿no? Ve y haz esto, y de los hijos dicen, ahorita, pues ahorita es ahorita, ¿no? Pero para ellos el ahorita a veces es dentro de 10 minutos, 15, media hora, una hora, un día, una semana, ¿no? Por eso es que usted y yo tenemos que entender que el Señor quiere que usted y yo seamos hacedores de la palabra, que la pongamos en práctica inmediatamente en nuestra vida diaria. Porque si no hacemos esto, Santiago dice y nos advierte que nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que aunque usted y yo nos estemos llamando cristianos o discípulos o estudiantes de la escritura de la palabra de Dios, pero no estamos aprovechando al poner en práctica ninguna de las bendiciones que Dios nos dice, y tampoco los beneficios prácticos de lo que la palabra quiera hacer en nuestra vida, no podremos ver la obra de transformación que Dios espera producir en nosotros. Dígale a su vecino, la palabra de Dios funciona. La palabra de Dios funciona. Ahora pregúntele a quien se lo dijeron, ¿por qué? Porque es viva
y es eficaz. No es letra que está contenida en un papel con una tinta. Es la palabra del Dios Todopoderoso. Es la palabra misma que Dios utilizó en el principio de los tiempos, cuando Génesis 1:1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que con su palabra el Señor puso orden y estableció todas las cosas. No solamente creó, sino también les dio funcionabilidad para que todo lo que hoy usted y yo vemos exista. Porque la palabra de Dios tiene poder creativo. La palabra de Dios es poderosa. Por eso es que usted y yo necesitamos tener una actitud correcta cuando la escuchamos, tener una actitud correcta cuando la leemos, tener una actitud correcta cuando la escudriñamos. Pero también necesitamos ponerla en práctica de manera inmediata para que aquello que el Señor quiere producir se produzca. Así que, número 1, la palabra de Dios es un espejo que ciertamente, como decía hace un momento, revela nuestra condición espiritual. Cuando usted y yo nos miramos a Él, no nos vemos como en el espejo físico que usted y yo tenemos en casa, en el tocador, ¿verdad? Para mirar nuestro exterior. No revela nuestras facciones externas y físicas, sino nuestra naturaleza y nuestra condición espiritual interna. Revela los rasgos que ningún espejo material ni ninguna obra humana alguna puede revelar. Características que jamás podríamos conocer de ninguna otra forma, a menos que usted y yo vayamos, ¿verdad?, a este espejo. Es interesante, porque qué difícil es cuando usted y yo no tenemos un espejo rápidamente para ver el exterior, para vernos. Y qué tal cuando le invitan a una cena y de repente usted siente que algo trae en los dientes y siente una incomodidad porque tiene que hablar y está buscando la manera de poder checar si no hay algo allí, ¿no?, que se vea mal. Y la mayoría de nosotros estamos incómodos, estamos buscando y a lo mejor hasta preguntamos al vecino de al lado: ¿no traes un espejo? Y usamos el celular, pero luego por lo oscuro no nos damos cuenta. Es más, hay gente que yo la he visto que se toma una fotografía para después darse cuenta si algo está por ahí. Porque estamos incómodos, estamos inconformes. Nos estamos yendo al baño, vamos a hacer buchecitos de agua para ver qué está sucediendo, si algo se mejora. Es más, pedimos un mondadientes, ¿no?, o un palillo, como le decimos aquí en Veracruz, porque queremos evitarnos algún tipo de vergüenza. Pero la palabra de Dios es un espejo que nos lleva a que usted y yo podamos mirar nuestro interior. Alguien lo dijo de una manera resumida: recuerda que mientras esté leyendo su Biblia también lo está leyendo a usted. Y eso es real. Es el único espejo que muestra la real condición del ser humano, que refleja mucho más que nuestro rostro, porque exhibe la distorsión que el pecado ha producido en todo nuestro ser. Muestra la perversidad de nuestros corazones y lo terrible del estado de nuestra alma. Así que es imposible mirar nuestra humanidad en este espejo y quedar satisfecho muchas veces con lo que vemos. Y Dios espera que así como a usted nos inquieta, nos incomoda, estamos haciendo todo lo necesario por mirar si así de algo de nuestro exterior no está correctamente. De la misma manera nosotros nos sintamos incómodos, desesperados, porque cuando algo en nuestra vida no está bien, usted y yo vayamos a esta palabra para que este espejo pueda reflejar cómo está nuestro interior. Y usted y yo podamos también permitirle a Dios hacer lo que Él quiere hacer en nosotros, para que la obra de transformación que Él ha pensado hacer suceda. Porque este espejo nos enseña exactamente quién somos. ¿Quién somos? Por lo tanto, si el espejo de la palabra de Dios nos revela algún pecado, algún error, algún defecto espiritual, tenemos que acudir al único que puede cambiarlo, al único que puede tratar con eso y sanarlo.
tenemos que ir al Señor. El Salmo 103, versículo 3 dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Ahora, solo poniendo en práctica, diga conmigo, en práctica. Ahora dígaselo a su vecino, en práctica. Pero ahora dígale la segunda parte: y sin demora. ¿No? El pastor nos predicaba estos días en la oración de la mañana y decía que a veces tenemos ese síndrome del Chavo del 8 que decía: sí voy, sí lo hago, sí voy. ¿No? ¿Se acuerda? ¿A algunos les gustaba ese programa? Que lo mandaban a hacer algo y decía: pero sí voy, y se regresaba. Y a veces usted y yo estamos recibiendo una palabra de parte del Señor y le decimos al Señor: sí lo hago, mañana, pasado, ¿no? Y el problema es que nos olvidamos. Pero si tú y yo ponemos en práctica sin demora el remedio para lo que la palabra de Dios nos revela, usted y yo podemos recibir de parte de Dios tantas bendiciones como es el perdón, la limpieza, la sanidad y todas las bendiciones que Dios ha provisto para nosotros, todos los recursos que Él ha comprado en la cruz del Calvario para nuestra vida. Así que cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, usted y yo podemos ver nuestra condición espiritual tal y como Dios la ve. ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida, en nuestro tiempo de buscar al Señor, de oración y de lectura de la palabra, venimos ante el Señor y le decimos: Señor, háblame, déjame verme como tú me ves? Porque a veces usted y yo pensamos que todo está bien, más o menos, ahí vamos. Pero a menos que la luz del Señor, que la luz de su presencia, que ese reflejo de la palabra de Dios venga a nuestra vida, no podremos ver las manchas que tenemos en nuestras vestiduras. ¿Le ha tocado, sobre todo a las amas de casa? De esas en las que usted echó a lavar la ropa, sobre todo ropa blanca, y usted la puso y hizo todo lo que tenía que hacer, pero cuando usted la tiende parece que está completamente limpia, pero ya que se seca, ¡fum!, aparece el fantasma de la mancha que usted quería quitar. Y usted dice: no puede ser. Y ya le eché de todo, ya compré este detergente, ya compré este blanqueador, ya le eché esto otro y esa mancha no se quita. Bueno, nos pasa cuando usted y yo nos atrevemos a exponernos a la presencia de Dios y nos atrevemos a exponernos a este espejo, a la palabra de Dios. Notaremos aquellos fantasmas, aquellas manchas que parece ser que ya no están tan visibles en nosotros, pero que a menos que ese reflejo venga a nuestra vida, usted y yo las podremos notar. Y Dios está interesado, mi amado, en que usted y yo lo hagamos de una manera constante. Porque mire, Dios nos ama tanto que Dios no nos quiere dejar igual que como estamos. Ahora lo voy a decir de este otro lado: Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar igual que como estamos. Aunque muchos de nosotros no queremos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios porque nos confronta, porque nos exhorta, porque nos demanda hacer cambios, no es por maldad. Dios no es un hombre malo. Dios es el ser más extraordinario sobre la tierra, el que más nos ama. Hemos cantado hace un momento: ¿qué más palabras puedo decir para que me ames más? Ninguna. Yo no puedo hacer nada, ni usted ni yo podemos hacer ni decir nada para que Dios nos ame más. Dios nos ama lo suficiente. Y nos ama tanto que no nos quiere dejar deformados, no nos quiere dejar sucios, no nos quiere dejar en una condición deplorable, ni en nuestra vida, ni en nuestros matrimonios, ni nuestras familias, ni nuestra salud, ni nuestra economía, nada. Porque Jesús en la cruz del Calvario vino para producir una obra de transformación completa, integral en nuestra vida. Pero eso no puede suceder a menos que usted y yo nos atrevamos a exponernos ante esta palabra, que sí, en algunos momentos nos confrontará, nos exhortará, pero es con amor.
Hace mucho tiempo había una persona que un día me pidió consejería pastoral y me decía: pastora, es que la palabra es dura. Cuando a veces yo oigo el mensaje de la palabra me pega y es dura. Y a mí me sorprendió cómo ella tenía esta cosmovisión de la palabra. Yo le dije: está 100% equivocada, porque la palabra no es dura. Y ella me decía: es que sí, yo la oigo, pero me golpea. Y yo le decía: no golpea, porque la palabra es Cristo y Él no es duro, Él no golpea, Él es manso, Él es humilde. Hay una diferencia en lo que tú me estás diciendo que tú no has notado. Le tuve que corregir. La palabra de Dios es perfecta. Es una semilla que tiene potencial de grandeza, que si tú le permites que entre a ti, va a crecer, va a abrirse y va a producir fruto, y mucho fruto si tú la dejas. El problema es que tú la sientes dura. No te está en la semilla, está en la tierra. Y la tierra eres tú. La tierra soy yo. Cuando la tierra está seca, árida, cerrada, dura, a veces se vuelve impenetrable. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia de ir a algún lugar y ver, a veces hasta en nuestras propias macetas de la casa o en nuestro jardín, que la tierra le falta agua, que está completamente a veces hasta agrietada, pero usted le echa agua y el agua se queda ahí. Y le hace usted así y no se ablanda con nada. Tiene que meterle ahí un buen tiempo de líquido para que como que se medio ablande, y luego hacer barbecho, como dice la Escritura. Pero Dios, que es un Dios que está interesado, como dice Santiago, en que usted y yo podamos tener una transformación, en que lo malo de nuestra vida se quite, y que no solamente usted y yo podamos a través de eso conocer propósito, conocer destino, sino vivir vidas plenas. Tiene que ver con que usted y yo permitamos que la palabra de Dios penetre en nosotros. Que usted y yo le digamos, y en algunos momentos usted y yo tendremos que hacer oraciones diciéndole: Señor, si soy una tierra árida, seca, echa cuanta agua de tu espíritu necesites, pero Señor, que me ablande, para que la semilla de tu palabra entre y produzca todo el fruto, lleve el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, que produzca esa obra en mi corazón. Porque hay momentos que sí, mi amado, nos es difícil. En temas, por ejemplo, cuando el Señor nos dice: perdona a tus enemigos, pero perdónanos no de dientes para afuera, perdónalo de verdad, con la dimensión del perdón con el que yo perdono. Es decir, que determino perdonar, que determino olvidar, que determino reconciliarme y que determino volverle a dar reconocimiento y honra a la persona. Ese es el nivel de perdón que el Señor pide. Y cuando usted y yo vemos eso, decimos: no, Señor, pero es que me hizo, me deshizo, y tú sabes cuánto mal me ha hecho. Pero cuando tú y yo vamos a la palabra y nos damos cuenta que el nivel de perdón que Dios tiene con nosotros es tan extraordinario, porque nosotros con Dios también le hicimos, le deshicimos y le seguimos muchas veces haciendo. Y Dios, vez tras vez, cuando tú y yo volvemos a Él, vuelve a proceder en perdón y misericordia. Pero cuando Dios toca temas sensibles, por ejemplo como este, para muchos de nosotros nos es muy difícil. Nuestra tierra está cerrada, está árida, casi impenetrable. Y a veces usted y yo tendremos que hacer oraciones diciendo: Señor, ayúdame a perdonar como tú me perdonas a mí todos los días. Ayúdame a otorgar gracia como la que tú me otorgas a mí todos los días. Ayúdame a tener misericordia de esta persona como tú me extiendes tu misericordia cada mañana. Y ayúdame a reconciliarme, porque hoy hay una forma en la que dice: sí, perdona, pero aléjate de esa persona. Mentira, la Biblia no me enseña eso. Porque si Dios perdonara de esa manera, usted y yo estaríamos perdidos.
Dios nos hubiese perdonado, pero se hubiese alejado de nosotros y estaríamos condenados de todas maneras, solos. Perdonados pero huérfanos. Perdonados pero desamparados. Dios se reconcilió con el hombre. Ese es el nivel de perdón. Así que Dios está interesado en que esta palabra nos transforme en las áreas más, a veces casi impenetrables de nosotros. No solo que quede en nuestra mente, no solo que quede en nuestros oídos, sino que baje a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestro espíritu, para que entonces esta palabra produzca. Ahora, la segunda cosa es que el espejo de la palabra no solo revela nuestra condición de pecado, sino que es tan poderosa que también nos revela la transformación que Dios quiere hacer. Y eso a mí me impresiona, porque el espejo de la palabra puede revelar no solo lo desagradable en nosotros, sino también lo que Dios tiene para nuestra vida, lo agradable, lo bueno, lo poderoso que Dios quiere hacer. Así que este espejo de la palabra es como ningún otro, porque no solo refleja las malas noticias de nuestra condición, sino que nos permite ver algo más. Y eso es la esperanza del evangelio, la ley perfecta que nos libera del horrible estado del pecado. Es en la palabra de Dios donde usted y yo podemos descubrir lo que somos en nuestra propia condición, cierto, de caída sin Cristo, pero también esta poderosa palabra puede reflejar en lo que podemos convertirnos por la fe en Cristo. Su palabra nos muestra que ya no tenemos que seguir iguales, que tenemos oportunidad de cambio. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios, que tenemos oportunidad de transformación. Porque qué difícil es, ¿verdad? Cuando tú y yo, a veces, por situaciones de la vida, hemos sufrido a lo mejor algún tipo de accidente, y a lo mejor notamos algún tipo de imperfección en nuestro exterior, y cuando nos miramos al espejo nos notamos y no queremos ni siquiera vernos. Y a pesar de que vayamos cuantas veces vayamos, y a lo mejor hasta que nos practiquen algún tipo de cirugía o algún tipo de apoyo, de ayuda, maquillaje, lo que pudiera ser para mejorarnos, la cicatriz está allí, la marca está allí. Pero cuando tú y yo vamos al espejo de la palabra, no importa qué tan deformada esté una vida, no importa qué tan deteriorado esté un matrimonio, no importa qué tan en bancarrota esté una familia, no importa la condición, este espejo tiene esta tremenda oportunidad para nosotros, que sí ciertamente nos lleva a darnos cuenta de nuestros defectos, de nuestros pecados, pero también nos da la oportunidad de vernos en el reflejo de Cristo, en donde tú y yo tenemos oportunidad para ser cambiados, en donde esa obra perfecta que Él compró en la cruz del Calvario puede venir a hacerse efectiva en nuestras vidas. Y por eso podemos seguir diciendo, como dice esta palabra: diga al débil, sí soy débil, pero ahora dice que en Cristo fuerte soy. Diga al pobre, sí, a lo mejor tengo carencia, pero ahora en Cristo rico soy, porque la obra poderosa de la cruz puede traer transformación a mi vida cuando yo me veo en el reflejo de esta palabra, porque en esta palabra hay poder. Así que tú y yo podemos mirarnos allí y nos podemos dar cuenta que no deberíamos querer seguir siendo los mismos, que tenemos oportunidad de no seguir siendo iguales, porque esta palabra no nos remienda, no nos maquilla. Sí, de cuando en cuando nos hace cirugías, y a veces Dios hasta de a corazón abierto, pero no nos deja ni cicatriz, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es como un espejo en la que nos miramos a nosotros mismos. Sí, esa horrible condición, pero si miramos a Cristo podemos ver una gloriosa esperanza de transformación de parte de Dios.
que podemos ser transformados a la imagen de aquel que siendo perfecto pagó el precio para que ahora, al vernos ante ese reflejo y aceptar su sacrificio por nosotros, usted y yo podamos ser libres del pecado, sanos de toda enfermedad, restaurados en cada área de nuestra vida, viendo la transformación de Dios. Porque cuando tú y yo escudriñamos esta palabra, nos daremos cuenta, mi amado, que la obra de Jesús en la cruz no solo fue para que tú y yo pudiéramos ser libres del pecado y de la muerte y de la condenación, sino que Jesús en su obra perfecta, así como muchas veces Pati cuando nos dirige nos dice, en esa obra perfecta el Señor nos dio acceso al cielo ante su trono de gracia, pero también nos dio la oportunidad de tener acceso a todos sus recursos. Así que tú y yo hoy no te necesitamos quedarnos igual. Si cuando este espejo nos revela la verdad de nuestro pecado y nuestra inmundicia, tú y yo actuamos en arrepentimiento, creyendo y obedeciendo esta palabra que Dios nos da, la próxima vez que usted y yo nos miremos en este espejo, no nos veremos igual. Ya no veremos nuestra vieja naturaleza pecaminosa, sino que podremos distinguir cómo Dios nos ve en Cristo, perdonados, limpios, justificados, nuevas criaturas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Mira cómo lo dice en la Nueva Biblia Viva. Por tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Y el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Así que es la palabra de Dios la que nos hace ver y comprender que ha ocurrido milagros en nuestra vida. Poderosos milagros en esa obra de redención, y que tú y yo tenemos acceso a ello. Dios mismo, en este pasaje que hemos leído, en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En este pasaje Dios ha tomado más bien la responsabilidad de producir esa nueva vida en Cristo, en cada aspecto y característica de nuestra vida, hacernos nuevas criaturas, tal como este espejo dice que nos podemos ver. Así que la transformación de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros matrimonios, de nuestras economías, de todo, mi amado, no proviene de una obra nuestra, por algo que el hombre sea o haga. Dice este pasaje, y todo proviene de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cristo fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad, para que a su vez nosotros pudiéramos ahora ser justos con la justicia de Dios. Así que si usted y yo queremos que la obra de Dios se produzca en nuestra vida, necesitamos contemplarnos prolongadamente y constantemente en el espejo de Dios hasta que nos veamos allí como Dios nos ve. ¿Sabe por qué muchas veces, sobre todo y en este caso más las mujeres, batallamos con los problemas emocionales y de autoestima? Y aunque a lo mejor voy a perder un poco de chamba de paciente, se lo tengo que decir porque esta es la verdad. Porque no nos hemos encontrado con el espejo de la palabra, donde usted y yo podemos ver el valor real que usted y yo tenemos, el correcto valor que usted y yo tenemos en Cristo. Así que por eso cuando nos pasa cualquier cosa ya nos andamos sintiendo feos, que nadie nos quiere, y hacemos a veces de nuestra vida el eslogan que un conductor de televisión cantaba muy cotidianamente, ¿no? Usted y yo necesitamos a través de este espejo saber
que en Cristo usted y yo tenemos una condición diferente, que somos valiosos porque valemos lo que vale la sangre de Jesús. Y hasta el día de hoy no hay números que puedan completar una cifra que puedan ser equiparable a lo que esa sangre vale. Toda situación que usted y yo tenemos, que muchas veces afecta nuestro diario vivir, nuestra comunión aún con la gente o aún con Dios. Usted y yo, cuando nos podemos ver en esta palabra, podemos darnos cuenta cómo es que Dios nos mira. No nos mira como derrotados, no nos mira como inútiles, no nos mira como alguien que debe de vivir en pobreza, no nos mira con matrimonios arruinados, no nos mira con hijos perdidos, no nos mira con situaciones de adversidad. Sí nos dice que pasaremos por ellas, que a veces nos sirven de proceso, porque a menos que usted y yo pasemos por eso es que corremos al espejo de Dios. Él es esa amiga o amigo que está sentado a nuestro lado, que cuando usted y yo tenemos un defecto entre los dientes nos dice, vete al baño, trae sucia la dentadura, trae labial. Él es el que nos dice, quiero cambiarte en esto, quiero tratar con tu vida en esto. Esta área puede ser transformada en ti, quiero producir esta obra en ti. Dios nos mira con tanto amor y de una manera tan extraordinaria que mira, Cantar de los Cantares dice 4:7, dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Si usted anda necesitado de amor, de piropos en este 14 de febrero, vaya y léase Cantar de los Cantares y vea cuánto amor destila el amor de Dios para usted. Oiga, que nos digan esto, toda tú eres hermosa. Wow. Ay, Señor, pero con este peso, sí, dice el Señor, y para mí tú no tienes mancha. Entonces dejaremos de vivir con complejos, dejaremos de vivir mirándonos con tantos defectos, sino que nos estaremos viendo con los ojos de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo voy a volver a leer, porque se le escapó la oportunidad de dar un gloria a Dios bien fuerte. Lo voy a leer despacito para que usted y yo lo entendamos. Por tanto, todos nosotros todos, hágale así. O sea que usted también está incluido ahí. Dice la Escritura, mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿Y qué es lo que estamos mirando? La gloria de Dios. Ahora vaya conmigo lo que sigue. Somos transformados. Somos transformados usted y yo. ¿Y a qué diseño Dios nos transforma? Y dice, de gloria en gloria. ¿En qué? En la misma imagen. Es decir, que usted y yo somos transformados en la imagen de su gloria. Así que usted y yo necesitamos ir continuamente a este espejo, porque este espejo revela a los que creen y obedecen sus mandamientos, no solo sus pecados, sino que aún nos lleva a que tú y yo podamos saber que han sido eliminados, olvidados, enterrados en lo profundo del mar, para no volverse recordados más. Pero también nos lleva a que tú y yo nos demos cuenta que las glorias del Señor que Él espera concedernos y que tú y yo podemos abrazar por fe son nuestras, que en esa gloria tú y yo somos transformados. Por eso dice la Escritura que tú y yo, los que amamos a Dios, los que vivimos conforme a esta palabra, vamos de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
pero necesitamos que esa transformación ocurra. Pablo afirma que mientras usted y yo nos estamos mirando en este espejo y contemplando allí las glorias del Señor, el Espíritu de Dios es capaz de obrar en nosotros y transformarnos en la misma imagen de esas glorias que contemplamos. Así que el Espíritu y la palabra deben obrar siempre juntos y en armonía. Es mientras miramos en este espejo de la palabra de Dios que el Espíritu obra en nosotros. Es cuando tú y yo nos metemos en este espejo. Y aunque sí, ciertamente hay cosas en nuestra vida que nos avergüenzan, pero nos exponemos para que Dios pueda decirnos cómo puede transformarlas. Entonces esa obra poderosa del Espíritu Santo, el que no solamente puede cambiarnos, el que no viene a maquillarnos, sino el que viene a transformarnos. Porque transformación no habla de sanar, mi amado, ni de dar una lijadita y una pintadita. Transformación habla aún de que Dios cambiará y hará en nosotros una transformación, como el proceso que sucede entre un gusano y una mariposa, de alguien que se arrastra en su condición de pecado, pero que después de que la gloria de Dios le ha caído encima, puede convertirse en alguien tan bello, tan extraordinario, que puede subir hasta las alturas. Tú y yo necesitamos ese nivel de transformación, y eso ocurre cuando esta palabra penetra en nuestra vida. Pero sí es cierto que si dejamos de mirar el espejo de la palabra, muchas veces tú y yo frustramos la obra del Espíritu Santo. Él lo quiere hacer, el Padre lo quiere hacer. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer, y el Espíritu Santo lo quiere traer a la luz. Pero necesitamos vernos en este espejo. ¿Cómo es que tú y yo podemos usar esta palabra para que esa transformación suceda? Mira, Santiago nos dice 3 maneras prácticas, y con esto termino. Del versículo 22 al 25, y lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas, y luego te olvidas de cómo eras. Tanto que nos pasa, ¿verdad? Ya nos acomodamos, pero de repente traemos algo torcido que nos hace sentir incómodos, y ya nos acomodamos y nos volvemos y decimos como que no está bien, y me vuelvo a regresar. Y luego sigue diciendo este pasaje: pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Número 1, si usted está notando, ¿cómo se puede producir esta obra de transformación de la palabra de Dios en mí? Lea la palabra con atención. No la lea de manera casual, como si usted está leyendo letras. Léala de una manera prestándole todo su tiempo y su atención. Porque cada vez que usted se sienta a leer la palabra, es la misma voz de Dios que usted está interesado en escuchar. Y aún usted tiene que decirle: Espíritu Santo, Jesús te dejó aquí para que tú seas mi maestro, enséñame. Porque yo voy a leer, y voy a leer con atención. A mí por eso me gusta leer los pasajes en diferentes versiones, porque una versión me hace ver una cosa, pero en algún momento otra versión me amplía un poco más, porque tiene un lenguaje un poquito más fácil de comprensión. Así que usted y yo debemos de leerla con atención, porque este pasaje dice que miremos atentamente a la ley perfecta. Todos nos hemos mirado en un espejo y todos nos hemos alejado rápidamente, no nos hemos quedado allí. Y es una verdad. A veces en algunos segundos después o minutos después hemos olvidado todos los detalles que habíamos visto. Por eso este pasaje nos lleva a esta reflexión de algo tan cotidiano. Pero Dios quiere que dediquemos tiempo a mirarnos en la palabra de Dios quieta, atentamente,
A veces tú y yo sí nos tenemos tiempo para leer la Biblia, pero estamos con el celular en la mano. Y cada vez que surge una notificación, que ni siquiera ya, ¿en qué me quedé? Sí. O estamos donde está la televisión prendida, o donde los hijos están haciendo cosas y que de mamá, o el esposo, oye, usted y yo tenemos que ayudar y enseñar hasta a nuestra familia y decirle: me voy a poner a leer la palabra, así que por favor atiéndanse solos, porque voy a estar en mi cita con Dios a solas, y aquí nadie puede interrumpirme. No se va a caer el mundo, tranquilo, Dios está a cargo. Porque a veces es verdad, no nos dejan ni ir al baño, hermano. Sobre todo las madres de familia, ¿no? Díganme amén, hermanas. Pero usted y yo necesitamos tomar tiempo y atención a la palabra. Ahí, Señor, ¿qué quieres hablarme? Así como nos gusta que la gente hable con nosotros cuando nos vea a los ojos, pero mírame. Así de: Señor, yo quiero verte en este espejo, quiero encontrarme aquí contigo. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué significa esto? A lo mejor no entiendo, me voy a otra versión de la escritura. A lo mejor no entiendo, me voy a un diccionario porque hay una palabra rara que no sé qué significa. A un diccionario bíblico porque me voy a meter. Quiero saber qué está pasando. Número 2, en medio de ese leer, la segunda cosa que usted y yo tenemos que hacer es repasarla. Este versículo de Santiago habla a las personas para que usted y yo no miremos a simple vista una sola vez, sino que dice que permanezcamos en ella. El versículo 25 dice eso: permanece en ella. Y mire qué interesante, porque los sinónimos de repasar significa revisar, releer, verificar, corregir, enmendar y mejorar. O sea que cada vez que yo la repaso y la leo y la vuelvo a leer y la medito y estoy ahí: Señor, ¿qué estás diciéndome? A ver, voy a leerlo en este otro evangelio, si es un evangelio, y que los evangelios son sinópticos. ¿Cómo lo dijo este evangelista? ¿Cómo lo dijo este otro? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son todos los detalles? Lo repaso. Es decir, lo estoy releyendo, lo estoy revisando, estoy verificando la información, estoy permitiendo que me corrija, estoy permitiendo que me enmiende, estoy permitiendo que me mejore. El hacer esto es la actitud de alguien que sabe que aquí está su respuesta, así que esa persona no va solamente una vez. Hay tantas enfermedades y de repente uno dice: bueno, voy a pedir otra segunda opinión, voy a ir con un especialista mejor. Bueno, ese es el mejor especialista. Pídale todas las opiniones: Señor, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? Porque Dios quiere que usted y yo lo hagamos. Mira, es interesante porque Santiago dice que permanezcamos en ella. Y permanecer significa persistir, perseverar, insistir, perdurar, seguir, continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la entienda. Hasta que me sea tan sencilla que la pueda poner en práctica, tan simple de comprender. Ya sé lo que el Señor me está queriendo decir. Que tengo que hacer esto. Y aún usted y yo nos podemos a ver cómo lo tengo que hacer, y aún seguir leyendo para saber lo que ahí continúa. Jesús le dijo a sus seguidores en Juan 8:31: si ustedes permanecen en mí. En pocas palabras está diciendo: si ustedes persisten, perseveran, insisten, perduran, siguen, continúan, y mi palabra en ustedes, verdaderamente entonces son mis discípulos. Es cuando yo estoy ahí, interesado. Señora, hay algo en mi vida, hay algo en mi matrimonio que tengo que mejorar, hay una situación con mis hijos, hay algo en mi interior, en mi espíritu, en mi alma. Esto me cuesta trabajo. ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Qué más tengo que hacer? ¿De qué manera tú dices que lo hiciste? ¿Cómo me ayuda el Espíritu Santo para hacerlo? ¿Cuál es la palabra que argumenta que esto es posible? Voy a ir vez tras vez hasta que lo consiga. Salmo 119, versículo 97 dice: cuánto amo tu enseñanza, todo el día medito en ella. El salmista decía: todo el día. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted lee en la mañana la palabra y todo el día usted anda: ¿qué quiso decir Dios con eso? ¿Qué no entendí?
O se lleva el mensaje del domingo y usted dice, a ver, ayer dijeron esto y esto, ¿cómo es que lo dijeron? Voy a volver a regresar a oír la prédica porque como que esto no me quedó tan claro. Yo felicito a los que tienen la buena costumbre, el buen hábito de tomar notas. Porque decía muy sabiamente una maestra que tenía y que tuve en el instituto bíblico: si no confías en tu memoria, hazte una de papel. Porque a veces las cosas se nos olvidan. ¿Qué dijo el pastor? A veces nos preguntan el día jueves, ¿de qué predicó? Dice el pastor. Como que y ya alguien medio sopla algo como, sí, cierto. Pero a veces saliendo de aquí, después de unas cuantas horas, ya nos olvidamos. Gálatas 6:6 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, a su debido tiempo tendremos cosecha de ello. No se canse, persista, reléala, vuélvala a leer, vuelva a alimentarse de ella. Aquí sí se vale que usted y yo seamos rumiantes, mi amado. Como esos rumiantes que comen una vez y mastican, le sacan el jugo, lo pasan en el estómago y luego lo vuelven a regurgitar para volverlo a masticar para sacarle más jugo. Yo siempre he tenido la manera de ver las cosas gráficas y a mí me llama mucho la impresión cómo es que una vaca, un animal de esos, ¿verdad? Un ganado de esos, un búfalo puede crecer tanto y ser tan fuerte alimentándose de hierbita. Pues porque les traen todo el jugo. Usted quiere y yo queremos ser como el búfalo, tener fuerzas como las del búfalo. Tenemos que comer de esta palabra una vez, otra vez, hasta sacarle todos sus nutrientes, hasta sacarle toda la sabiduría, hasta sacarle todo lo que el Señor está queriendo enseñarnos. Número 3, recuérdela. O 4, recuérdela. Santiago 1:25 dice precisamente, la expresión que está usando este pasaje es que está hablando de las personas que después de leer la palabra la tienen presente. Y nada hay mejor en nuestra vida cristiana que aprender a memorizarnos la escritura. A veces usted y yo estamos memorizándonos un montonal de cosas. Pasamos horas y horas viendo un TikTok porque nos dio risa. Tiki, 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 tiki. Pero memorizar la palabra nos lleva a que usted y yo tengamos el material, la materia prima, para que el Espíritu Santo nos las pueda recordar en los momentos que la necesitemos. En casa les da mucha risa porque a mí algo, soy muy, así como que muy, ¿no? Me sorprende algo y lo primero que siempre digo, Jesús. Y luego me bromean en casa. Porque vamos a chocar, algo se me va a caer y lo primero que hay, Jesús. Y a veces digo, la sangre de Cristo tiene poder. Porque lo primero que está en mi mente es Jesús. No es auxilio, ni socorro, ni ayúdeme, ni quién podrá defenderme. Es Jesús, mi pronto auxilio en todo momento. Pero tú lo tienes presente. Salmo 119:11 dice: guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y la palabra guardar significa atesorar. Así que usted y yo necesitamos recordarla. Otra manera de recordar la palabra de Dios es escribiendo lo que Dios le enseña. Hebreos 2:1 dice: por tanto debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Así que yo le quiero animar que usted haga como algunos hacen aquí, tenga el buen hábito de traerse una libretita que usted diga todo lo que Dios me va a hablar en el 2024 y usted tome nota de lo que Dios le hable, tome nota, porque a eso le ayudará a recordar cuando usted diga, hablaron de ese tema, voy a buscar. Es más, será un recordatorio de ver la obra de transformación de lo que Dios hizo con usted, porque cuando usted llegue al siguiente año, si usted diga, esto que hablaron aquella vez, en esta palabra que yo entregué al Señor y Dios hizo en mi vida, esa parte está haciendo una obra poderosa en mí. Usted y yo tenemos que hacerlo, prestarle atención para que no se nos olvide. Y por último, póngase de pie, por favor. Santiago nos dice,
practícala. Si no la ponemos en práctica, seremos simplemente oidores olvidadizos. Pero el Señor está diciendo, versículo 22 al 25, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago nos advierte el riesgo de que podemos engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos creer que porque escuchamos la palabra de Dios ya es todo. Yo ya fui el domingo, ya oí la palabra, ya con eso que baste. No, mi amado, no es todo. Tampoco es todo que solamente nos miremos en su verdad, en este espejo, y que no hagamos nada, porque hasta es peor. Porque a veces tú y yo pecamos por ignorancia, pero sabidos de lo que ya tenemos que hacer y no lo hacemos, nos es más pecado. Tú y yo tenemos que ponerla por práctica, porque el peligro de creer que estamos engañando a todos los demás, a veces hasta a Dios, que ya cumplimos con la cuota dominical. Mire, usted recibe tanto contenido de información en una sola semana que no nos basta con 2-3 horas de culto. Algunos de nosotros no sacamos la Biblia más que para traerla el domingo a la reunión, y a veces ni eso, porque como ahora ya la traemos digital, ni siquiera tenemos una Biblia de papel que podamos subrayar, remarcar, que tenga una concordancia. Ya no la tenemos. Pero usted y yo necesitamos poner en práctica, porque si no, no estaremos engañando a nadie, solamente nos engañaremos a nosotros mismos. Y Santiago hace esta tremenda y fuerte declaración, pero también nos provee un ejemplo en la vida real y nos dice que si tú y yo ponemos en práctica la palabra, esa palabra producirá, di conmigo, producirá fruto, producirá transformación. Porque mira, el versículo 25 dice: ¿quién es el aventurado? ¿Quién es el que será bendecido por su obediencia? Y da la respuesta: aquel que mira con atención la palabra para ponerla en práctica y no la olvida, sino que la guarda en su corazón. Una persona que oye la palabra de Dios pero que no ajusta su vida a lo que ha oído es como una persona que después de haberse visto en el espejo y darse cuenta que anda mal, sigue igual. Que trae algo chueco, lo deje igual. Que no haga cambio, que no se arregle, sino que siga sucio, desaliñado. Pero alguien que esté interesado en la transformación va donde puede ser transformado. Porque ¿a quién nosotros engañaremos, mi amado? Como pastores nos topamos muchas veces con que le preguntamos a las personas: ¿cómo están? Bien. ¿Ese bien? ¿Y cómo está su matrimonio? Bien, todo está funcionando bien. Bueno, nosotros nos quedamos con eso, porque tampoco somos Sherlock Holmes para andar de detectives privados. Respetamos hasta donde la persona, la familia nos permite. Si usted viene con nosotros y dice: pastora, mi matrimonio está de cabeza, bueno, empezaremos a orar y empezaremos a trabajar con usted, si usted nos los permite. Pero a veces decimos bien, ese bien de apariencia, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Y a veces aún lo hacemos hasta para con Dios. Venimos al altar y no damos nada, o estamos parados ahí, ni siquiera pasamos al altar, y toda nuestra vida está arruinada, está en situación de desorden. Transformación no habrá, aunque Dios lo haya dicho. Porque ¿a quién nosotros pensamos que vamos a engañar? A los demás, imposible. Porque tarde que temprano las cosas salen a la luz, mi amado. La Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz, que no sea manifiesto. Todo sale.
A veces lleva años, 20 años y fracasó el matrimonio y se quebró toda la familia porque algo estaba mal desde hacía mucho tiempo. Al rato sale que la hija salió embarazada sin casarse y que tienen tantos problemas por esta situación, o que el chico embarazó a una muchacha y porque nunca se prestaron el tiempo de decir: ayúdeme con mis hijos, no sé cómo criarlos, me falta autoridad, no sé cómo enseñarlos, no sé cómo disciplinarnos. Así que viviremos engañados si solo tú y yo nos acercamos a la palabra para oírla, pero no para actuar en ella. Podemos tener años en la iglesia, mi amado, sabernos o hacernos sentir que somos los teólogos más sabios, pero si tú y yo no la estamos poniendo en práctica, no sirve para nada, no sirve. Y esta palabra tiene poder, pero se va a producir cuando haya una actitud correcta para recibirla en la mente, en el corazón, una actitud de mansedumbre. Este pasaje es tan poderoso porque cuando tú empiezas leyendo el versículo 19 de este pasaje, el 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas, vuestras almas. La versión Nueva Traducción Viviente dice que echemos fuera el enojo, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y dice: y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Si tú y yo no tenemos esta actitud de recibir esta palabra, viviremos engañados. Por eso no solo es que usted y yo escuchemos el sermón de cada domingo, no es solo es que leamos la Biblia como cuando leemos cualquier libro, no es solo ni siquiera es que hagamos un devocional de estos que ahora ya nos dan, que son muy fáciles y prácticos de hacer y que no está mal que usted los tenga. Es que usted y yo prestemos atención, es saber que Dios me quiere hablar algo, que la palabra que Dios está enseñando hoy es para mí. Y que yo tengo que hacer algo cuando, inmediatamente que yo pongo un pie fuera de este lugar, y todos los demás días por consecuencia, y todos los demás días de mi vida, para que entonces esa obra que comenzó en mí empiece a tener una transformación en mi vida. Nadie que haya sido visto o que haya observado su terrible condición en el espejo de la palabra, que haya observado lo abundante y lo poderoso de la gracia, se puede quedar con los brazos vacíos, cruzados, a menos que seamos negligentes, indolentes. Y Dios no quiere eso. A veces llevamos mucho tiempo con problemas con nuestros hijos. Tiempo que nuestro hijo está frío, más frío que una paleta. Frío, que no quiere ni venir al culto, que está desenfocado en su vida, que perdió la visión, el rumbo. Y tú y yo sí venimos con Dios, oramos con Él. Mi amado, usted y yo tenemos que meternos a más de eso. ¿Qué dice Dios de qué tengo yo que hacer como madre? ¿Qué dice Dios de qué tengo yo que hacer como padre? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debo de educar a mi hijo? ¿Cómo lo tengo que meterme ahí? Porque Dios tiene ahí la solución, el remedio. Y habrá días en los que Dios nos diga: métete en ayuno de tantos días, dobla rodilla, no salgas de tu casa, es más, pide permiso para el trabajo, porque si lo pides para irte de vacaciones, si lo pides para irte de fiesta, pídelo también para meterte a buscarme, de tal manera que yo haga una obra de transformación en tu casa. Determínate hasta que lo veas, que el fuego de Dios le caiga encima, aunque sea en la calle, pero que se produzca algo. Señor, mira a mi esposo, mira a mi esposa, mira a mi matrimonio. ¿Qué dice Dios del matrimonio? ¿Qué dice de mi rol como esposa? ¿Qué dice del rol que mi esposo debe de tener? Ay, voy a leer todo Proverbios, porque Proverbios me dice cómo tengo yo que hasta que ser y actuar con el insensato. Porque a veces digo: oye, es que mi esposo es bien insensato, pero aprende a actuar. Porque si tú y yo nos volvemos igual de insensatas que ellos, pues nos va a llevar el enemigo. No, tenemos que meternos, porque en los momentos en que nuestros ojos se abren para ver nuestra condición, usted y yo podemos correr a los brazos de aquel que ha prometido restaurarnos. Dios no nos enseña estas dos realidades para que tú y yo las ignoremos.
y que continuemos engañándonos a nosotros mismos pensando en que no hay nada más que podamos hacer. Él nos llama a la acción. Eso dice el versículo 20. Su palabra tiene el poder para salvarnos, pero también tiene el poder para transformar lo que somos. De manera que si la creemos y actuamos conforme a esa palabra, la obra de transformación de Dios sucederá. Este mensaje de su salvación, su palabra que ha sido implantado en nuestros corazones, dará fruto de vivir de acuerdo a su voluntad. Es precisamente en esta preciosa palabra que tú y yo podemos actuar conforme a su voluntad. Y si estamos conforme a su voluntad, todo lo que pidamos Él nos oye. Y si estamos conforme a su voluntad, entonces estamos en el lugar correcto para que la obra de transformación, el poder de Dios se manifieste y tú y yo podamos ver milagros. Este año es año de transformación, pero no va a pasar si tú y yo estamos sentados en la hamaca rascándonos el ombligo. Hablando en sentido figurado en nuestra vida espiritual. Para ver cosas diferentes, diga conmigo, hay que hacer cosas diferentes. Hay que hacer cosas diferentes. Y Dios dice, y yo lo quiero hacer. Y Jesús dice, yo ya lo compré para ti, está hecho. Y el Espíritu Santo dice, yo lo quiero producir, quiero que venga la luz, el milagro. Pero tú y yo debemos de tener una actitud correcta con respecto a la palabra. Vernos este espejo, que nos revele nuestra condición equivocada, errada, de pecado. Pero a mí me encanta, porque no nos deja solamente así, diciéndonos, bueno, pues estás mal, pero pues ya qué vas a hacer. No, el Señor siempre dice, pero si me obedeces, pero si actúas, pero si haces, pero si obras, pero si te acercas, pero si me buscas, entonces Él trae transformación. ¿Quiere levantar sus manos en alto, cerrar sus ojos, por favor? Vamos y empieza a hablar con Dios. Vamos, empieza a hablar con Dios. Y dile, Padre, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos delante de ti. Vamos, dile, nada ante ti puedo ocultar. Tú miras mi levantar, mi acostar, mi caminar. Tú miras lo profundo de mí. Tú me conoces. Vamos, díselo al Señor. Tú me conoces. Y sabes cada una de las áreas en las que yo necesito ser transformado. Pero también tú quieres revelármelas a mí a través de tu palabra, para que entonces, comprendiendo tu obra, esa obra de transformación pueda empezar a manifestarse en mi vida. Vamos, exponte a la palabra de Dios esta tarde y habla con el Señor. Padre, hoy oramos con todos los que nos miran a través de nuestras redes sociales. Vamos, ahí en casa, levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, me expongo a tu palabra. Háblame, enséñame. Yo quiero ponerla por práctica. Vamos, dile, yo quiero que la obra de transformación en mí suceda. Así como tú me soñaste desde el principio, desde la eternidad. Eso quiero ser, Señor. Conduce mi vida, conduce mis pasos, ayúdame. Quiero escucharte atentamente, mirar tu palabra con atención. Quiero repasarla vez tras vez, quiero recordarla constantemente, pero sobre todo quiero ponerla por obra. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Produce tus cambios, tu transformación en mí. Yo estoy dispuesto. Vamos, entrega tu vida ahí donde estás en casa.
y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy oro por cada persona que nos mira a través de las redes sociales. Tu presencia fluye ahora mismo hasta ahí donde Él está, a través de este medio, Señor. Padre, tu presencia fluya, esa presencia que quiebra, que rompe cadenas, trae libertad. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y si tú estás listo para también bendecir la obra del Señor, ahí tú sabes y conoces a través de nuestros mensajes, puedes ver las maneras de sembrar en esta casa a través de tus ofrendas y tus diezmos. Dios te bendiga, Dios te bendiga.